este video vamos a ver los ejercicios que tendremos parecidos en nuestra actividad. El primer ejercicio es identificar funciones de relaciones y dice en cada relación decidir si es una función. Para la relación 1, recuerda, ¿cómo sabemos que es una función? Cuando los valores de entrada o los valores de x no se repiten. Entonces observamos nuestro conjunto, nuestra relación de pares ordenados y revisamos si el valor de x no se repite. Entonces, si tú recuerdas, el valor de x es el primero en nuestra coordenada. Revisamos que es menos 1, 1, 5 y menos 4. Este valor no se repite, por lo tanto, esta es una función. Veamos la relación 2. En la relación 2 revisamos nuevamente. El valor de x es menos 2, menos 6, 2 y 7. No se repite, por lo tanto, esta también es una función. Ahora veamos relaciones con líneas. En este caso, la relación 3. En nuestro dominio o los valores de x tenemos el escritorio, luna, sol, piedra, nube y se están relacionando con los números en el rango 5, menos 8, 6 y menos 7. Si observas aquí, el valor del dominio tampoco se está repitiendo, ¿sí? Cada uno de los elementos del dominio tiene un único par ordenado en el caso del rango. Entonces, por lo tanto, este también es una función. En nuestra última relación de esta diapositiva, observamos el dominio B, F, T, W, K y el rango menos 5, menos 9, menos 2, menos 8 y 4. Podemos ver que en el dominio F se está repitiendo con el valor de menos 5 y el de 4. Y también K se repite con el valor de menos 2 y menos 8. Por lo tanto, esta relación no es una función. Ese sería el ejercicio 1 de nuestro ejercicio. Tenemos otro ejercicio similar. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a revisar en la relación 1 si se repite en este caso el valor de nuestro primer componente. Aquí tenemos la variable x, r. X se repite y se vuelve a repetir. Por lo tanto, esta relación no es una función. Revisemos la relación 2. En la relación 2 tenemos menos 7, 7, 9 y 9. El 9 se está repitiendo, por lo tanto, esta no es una función. La relación 3 tenemos nosotros nube, pluma, cielo, papel, árbol. En el dominio y en el rango tenemos únicamente dos valores, 7 y menos 8. Si observas aquí, el valor de nuestro dominio no se está repitiendo, no importa que se repita el rango. El que no debe de repetirse es el dominio para que sea una función. En este caso no importa que la pluma y el cielo tengan el mismo rango, ni que el papel y el árbol tengan el mismo rango. Por lo tanto, esta relación 3 sí es una función. Aquí se me fue, esta sí es una función. Ok, veamos el siguiente. El siguiente ejercicio, aquí tenemos la relación 4. En la relación 4, nosotros tenemos el dominio 2, 0, 9, menos 9. El rango es 0, ¿sí? Por lo tanto, este de aquí es una función porque recuerda que el que no se debe de repetir es el valor de x, ¿sí? Aquí hay un pequeño error en el 3. Este de aquí sí es una función. Déjenme le pongo. Esta sí es una función, ¿sí? La otra, ¿sí? Está mal puesto. Ok, continuamos con nuestro tercer ejercicio de la actividad. Evaluación de funciones lineal, cuadrática o cúbica. Las funciones f y g se definen a continuación. Recuerda que las funciones pueden tener cualquier letra, no nada más f de x, puede ser g de x, puede ser h de x, r de x, lo que sea. Entonces podemos utilizar cualquier variable para poner una función. En este caso nos dan dos funciones. La primera que tenemos aquí, en este caso, esta función que tenemos aquí es una función cuadrática y la segunda es una función lineal.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a sustituir este valor de menos 3 en nuestra primera ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de x metemos el valor de menos 3. Cada vez que veamos una x, ponemos entre paréntesis menos 3. Resolvemos menos 3 al cuadrado, me da 9, ¿sí? Y menos por menos me da más, 3 por 3 me da 9. Y luego realizo la multiplicación, 3 por 9, 27, más 9. Esto nos da que la función f cuando vale menos 3 es igual a 36. Hacemos lo mismo con la función g de x, sustituimos, pero ahora nos dicen con el valor de 5. Entonces sustituimos en nuestra función cada vez que veamos una x. Menos 5 por 5 nos da menos 25. Menos 3 nos dará que g de 5 es igual a menos 28. Y esa sería nuestra respuesta en ALEX. Siguiente ejercicio es algo similar. Aquí tenemos la respuesta. Vamos a corroborar. ¿Sí? Tenemos estas dos funciones. La primera función, en este caso, es una función lineal y en este otro caso es una función cúbica. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo. Vamos a sustituir en nuestra primera función los valores. En este caso, f vale 3. Entonces, en lugar de x, meto el valor de 3. Lo puedo hacer directamente en la calculadora. Menos 2 por 3 me da menos 6. Menos 3 me da menos 9. Y si ves la respuesta, sí es el resultado. Ahora bien, vamos a calcular g cuando vale menos 3. Entonces, en lugar de x al cubo, yo voy a poner menos 3. Menos 3 al cubo me da menos 27, por menos 2 me da más 54, menos 3 me da que g cuando vale menos 3 es igual a 51, y sí tengo mi respuesta. Ese sería el cuarto ejercicio de nuestra actividad. Tenemos un quinto ejercicio. Este ejercicio es una aplicación en la vida real de una función lineal. Dice, determina el dominio y rango de una función lineal que modela una situación del mundo real. El problema dice, el tanque de combustible de cierto aeroplano tiene una capacidad, vamos a subrayar esta parte, tiene una capacidad de 300 litros de combustible. Y luego dice, sea W, el peso total del aeroplano, en kilogramos, y sea F, la cantidad total de combustible en litros. ¿Sí? Dice, supongamos que tenemos esta función, W igual a 5F más 4000, y nos dice, nos da W como una función de F. ¿Qué quiere decir esto? El problema sigue, identifica la descripción correcta de los valores para ambos, el dominio y rango de la función, y luego para cada uno, elige el conjunto de valores más apropiados. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente identificar el dominio. Recuerda que el dominio son todos los valores de x o todos los valores de entrada. En este caso, nuestro problema, f es x. ¿Por qué? Porque dice que w como una función de f. ¿Sí? Entonces nuestra x para este problema es f, y como w va a depender de los valores de x, entonces nosotros tenemos que w es nuestra y. ¿Sí? De aquí ya podemos identificar que f es x. Entonces, si f es la cantidad total de combustible en litros, el dominio son todos los valores de x, entonces la cantidad, el dominio va a ser la cantidad de combustible en el tanque del aeroplano en litros. Y por lo tanto, el rango, ya sin leerlo, descartamos, es el peso del aeroplano en kilogramos. Y aquí lo teníamos subrayado, el peso total del aeroplano en kilogramos. Ya lo tenemos, ¿sí? Ahora bien, dice al principio de nuestro problema, el tanque de combustible de cierto aeroplano tiene una capacidad de 300 litros. Si se acaba, sería 0. Entonces, el dominio, sabemos que son los litros, sería de 0 a 300. Y entonces aquí en la pestañita vamos a elegir que es el conjunto de todos los números reales, desde 0, cuando está vacío el tanque, hasta 300 litros. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el rango? Recuerda que y es la variable dependiente y x es la independiente. Entonces el rango se calcula con los valores de x. ¿Qué valores vamos a tomar en cuenta?
pues vamos a tomar en cuenta los 300 litros, que es lo máximo, y vamos a tomar en cuenta también los 0 litros, porque de ahí parte, que es lo mínimo, ¿sí? Y entonces nuestra F que vamos a tener nosotros en este caso, aquí hubo un error, es F, no sería F, déjenme lo corrijo de una vez para que no se me vayan a confundir. Aquí vamos a poner una F, recuerden que no es una F, entonces vamos a sustituir en nuestra ecuación 5 por F, que vale 0, más 4000, pues 5 por 0 nos da 0, más 4000, nos queda que W es igual a 4000, ese es nuestro valor mínimo que vamos a tener, y después, aquí les comento que hubo un error cuando lo puse, permítanme un tantito, este es F, no es T, es F, entonces cuando es 300, nosotros vamos a sustituir nuevamente 5 por 300, me da 1500, más 4000, me da 5500, y entonces aquí de nuestra flechita vamos a elegir el conjunto de todos los números reales desde el valor mínimo, 4000, hasta 5500. Como este ejercicio vamos a tener otro similar, ¿sí? En este ejercicio dice la fábrica Miel Dulce entrega azúcar a sus clientes. Vamos a volver a subrayar para entender bien el problema. Dice C es el costo total de transportar el azúcar en pesos. Y S es la cantidad de azúcar transportada en toneladas, ¿sí? La fábrica puede transportar hasta 40 toneladas de azúcar. Supongamos que la función C es igual a 1100S más 25.000. Nos da que C como una función de S. De igual manera, aquí ya podemos identificar que S es X, C es Y, ¿sí? Y entonces, si S es X y S es la cantidad de azúcar en toneladas, entonces nuestro dominio va a ser la cantidad de azúcar y nuestro rango sería el costo, ¿sí? Porque aquí dice el costo de transportar el azúcar, que viene siendo Y, va a ser el rango. Ahora bien, la fábrica puede transportar hasta 40 toneladas de azúcar. Si está vacío, entonces serían 0. Entonces vamos a elegir aquí de nuestra flechita todos los números reales desde 0 hasta 40, que es lo máximo que podemos tener. De igual manera, volvemos a sustituir nuestra función. El valor de S es mínimo, es 0, y el valor se sustituye en lugar de S en la ecuación. Tenemos aquí 1100 por 0, me da 0, más 25.000, me queda 25.000. Y luego cuando es 40, porque es la cantidad máxima, vamos a sustituir y nos da 40 por 1100, nos da 44.000, más 25.000. Tenemos 69.000, ese sería el costo máximo, y entonces nosotros vamos a elegir el conjunto de todos los números reales desde 25.000 hasta 69.000. Ok, van 6 ejercicios, nos quedan 6. Ahora bien, vamos a tener un ejercicio que es prueba de la línea vertical. En cada gráfico vamos a continuación indicar si se representa una función. Y recuerda que no se debe de repetir X. La prueba de la línea vertical nos dice que nosotros tenemos que poner una línea vertical, un punto, imagínate que está derechita, esta línea, y si toca 2 puntos, ya no es una función. En este caso toca 2 puntos, no es una función. Aquí tenemos una gráfica de puntos, no se está repitiendo el valor de X en ningún lado, entonces esta sí es una función. Y la tercera gráfica nos muestran, es una función seccionada, tenemos huecos en donde están los puntos azules, entonces esta sí es una función. Veamos la cuarta gráfica, se está repitiendo el valor de X, si te fijas aquí en esta parte, se repite en estos puntitos, se está repitiendo X, entonces por lo tanto esta no es una función. Vemos esta gráfica de aquí, no se está repitiendo, entonces esta sí es una función. Y la última, si ponemos la línea, la prueba de la línea vertical, vamos a tratar de hacerla. Aquí en este punto está tocando
2 puntos, entonces por lo tanto esta no es una función.